Déjalo así. Buenas noches. Vamos a empezar con la teoría sobre gonalgia no traumática, que en realidad es una clase que corresponde a lesiones de meniscos y ligamentos de la rodilla. Vamos a empezar con las lesiones meniscales. Como ustedes saben, nosotros tenemos en la rodilla dos meniscos que están cubriendo los platillos tibiales. Un menisco lateral que tiene forma de O, aproximadamente cubre un 50% del platillo, y un menisco interno o medial que tiene forma de C, que cubre aproximadamente un 30% del platillo tibial. De los dos meniscos, ¿cuál tiene más movilidad? ¿Cuál se mueve más? Es el menisco lateral. El menisco interno o medial, como está unido al ligamento medial de la rodilla, entonces eso hace que tenga menos movilidad, y eso hace también de que sea de los dos meniscos el que más se lesiona. Estos meniscos están insertados a nivel del platillo tibial, de la eminencia intercondila, mediante astas, y el muro periférico está unido a la cápsula de la rodilla. Si nosotros hacemos un corte
coronal a la rodilla, vamos a ver que el menisco tiene una forma de triángulo. Y muy importante que su irrigación va de la parte periférica a la parte central. Y lo que pasa es de que en la parte periférica del menisco se encuentra una buena irrigación. Y conforme vamos avanzando hacia el centro, la irrigación comienza a disminuir. Como decíamos, tiene forma de triángulo, una parte más cóncava, la superior, donde se va a alojar los cóndilos femorales, una parte más aplanada que va sobre el platillo tibial. Es un fibrocartílago generalmente compuesto de colágeno tipo 1, tiene fibras longitudinales, fibras radiales que hacen que el menisco tenga buena consistencia y pueda absorber fuerzas. Cuando nosotros hacemos una extensión de la rodilla, los meniscos tienden a desplazarse hacia adelante y si nosotros flexionamos la rodilla, tienden a desplazarse hacia atrás. ¿Qué funciones cumplen los meniscos? Como decíamos, el platillo tibial es más bien un poco aplanado y el cóndilo femoral es ovalado, de tal manera que hay una incongruencia. Y de tal manera que el menisco, por su forma, se adapta a este espacio. Es decir, que va a aumentar la congruencia articular. Y por otra parte, de esta manera, aumenta el área de contacto con el platillo tibial. Al ser un fibrocartílago, al tener fibras longitudinales y radiales, absorbe muy bien las cargas que vienen del cóndilo femoral hacia el platillo tibial. Entonces tiene una función también de amortiguamiento. Y como les decía, los meniscos tienden a desplazarse hacia adelante, hacia atrás, de acuerdo a los movimientos de flexión de la rodilla, y estos movimientos hacen que el líquido sinovial se difunda por toda la rodilla, de tal manera que interviene de alguna manera también en la lubricación articular. También se dice que es un estabilizador cuando nosotros sufrimos un traumatismo a nivel de la pierna, de atrás hacia adelante. Este desplazamiento de la pierna es estabilizada, es bloqueada por el menisco que se incrusta de esta manera. Y también una función muy importante es que absorbe las cargas, como ven acá, y lo distribuye sobre el platillo. ¿Qué pasa si se nos estirpa parte del menisco? Entonces esta función se va a alterar y las cargas van a recaer sobre el platillo tibial y se va a producir un proceso degenerativo con él. Entonces tiene una función también de absorber y distribuir las cargas. Por todas estas funciones que cumple el menisco, siempre se tiene que tratar de salvar al menisco. En la medida posible tratar de hacer suturas, en la medida posible tratar de que este menisco tenga la mayor superficie posible. En la lesión del menisco hay una incidencia de 60 a 70 personas por 100.000. Generalmente, si hacemos una relación hombres y mujeres, los hombres son más afectados. Hay reportes que hablan de 2,5 a 1, otros que hablan de 4 a 1. Y la tercera parte de las lesiones meniscales generalmente están asociadas también a lesiones del ligamento cruzado anterior. Y por encima de los 40 años ya comienzan a aparecer cambios degenerativos a nivel del menisco. Las roturas mediales, o sea, mejor dicho, las lesiones del menisco interno son más frecuentes por el efecto que le dije antes, porque tiene menos movilidad. Y el cuerno posterior es el más afectado. Dentro de etiología tenemos que va a haber causas que son traumáticas, que generalmente se da en jóvenes y generalmente deportistas, y causas degenerativas que se ve más bien en personalidad avanzada
por el desgaste y debilitamiento del mismo. Hay varios mecanismos de lesión del menisco. El más importante es el mecanismo rotacional, como ven en la figura, estando el, el miembro inferior con apoyo del pie, se produce un giro violento de tal manera que el cóndilo femoral va a traccionar al menisco y lo va a lesionar. También las posiciones bruscas en bar o en valgo, como por ejemplo acá vemos un valgo brusco, también se puede producir lesiones del menisco. Y dentro de este mecanismo de valgo, con rotación externa de la tibia, tenemos lo que es la triada desgraciada, triada terrible, triada de Odonovo de la rodilla. También va a haber un mecanismo de hiperextensión que puede provocar lesión del menisco, patada al vacío o caídas en hiperflexión, que también puede producir lesiones del menisco. A las pacientes que tienen lesión del menisco lo vamos a ver de dos maneras. Generalmente a la emergencia puede llegar un paciente con un problema meniscal agudo, un traumatismo agudo. Generalmente tenemos el antecedente traumático, generalmente la práctica deportiva, y llegan a la emergencia con dolor en la interlínea articular, limitación de la movilidad y sobre todo las rotaciones va a haber mucha limitación. Muchas veces estos pacientes se les indica analgésicos, resonancia magnética, muchas veces van por consultorio, a veces va pasando el dolor y son pacientes que a veces ya no regresan a la consulta. Pero va pasando el tiempo y va llegando un momento en que nuevamente el menisco puede molestar. Y son pacientes ya que vienen por consultorio, muchas veces presentan sensación de crujidos dentro de la rodilla, muchos presentan derrame articular, una hidrartrosis. Son pacientes que les cuesta subir y bajar escaleras por dolor, por el uso limitado del miembro, muchas veces comienzan a presentar hipotrofia también del cuádriceps. Y hay lesiones del menisco que ya son crónicas, que muchas veces un fragmento del menisco bloquea la rodilla, se interpone entre fémur y tibia y produce un bloqueo con un dolor intenso. El paciente llega a la emergencia en esta posición, no puede extender ni flexionar mal la rodilla. Se produce entonces un bloqueo articular. En el examen clínico tenemos la maniobra de McMurray, tenemos al paciente en decúbito dorsal, cogemos el miembro con flexión de rodilla y cadera en 90 grados, con la mano derecha cogemos a la altura del talón y tobillo, y la mano izquierda con el dedo pulgar y el dedo índice a nivel del interlínea articular. Y en esta posición hacemos movimientos de flexión y extensión y rotamos el pie hacia adentro. Una rotación interna o medial del pie. Esto hace que el platillo tibial externo, lateral, se desplace hacia superior y va a provocar dolor. Entonces, la rotación interna, exploramos el menisco externo y lo contrario, la rotación externa, exploramos el menisco interno. También tenemos la maniobra de Apley, en este caso en decúbito ventral. Cogemos al paciente de esta manera, con la rodilla en flexión en 90 grados, tobillo en 90 grados, cogemos el pie con la mano derecha y realizamos movimientos de presión de la pierna, presionamos hacia abajo y vamos haciendo también rotación interna y rotación externa y vamos a ver si el paciente presenta dolor cuando hacemos la rotación externa, estamos explorando el menisco externo y lo contrario, la rotación externa, exploramos el menisco interno. Luego que tenemos ya el diagnóstico presuntivo y por imagen de una lesión de meniscos,
tenemos que clasificarla. Generalmente la clasificación es morfológica, de acuerdo a cómo es el trazo de la lesión del menisco. Entonces vamos a tener lesiones que son verticales, que la podemos observar de arriba hacia abajo. Estas lesiones verticales, que pueden ser longitudinales, a lo largo del menisco, pueden ser radiales. Dentro de las radiales tenemos una oblicua que se llama pico del oro, es decir, son lesiones que lo podemos ver de arriba hacia abajo. Pero también vamos a tener lesiones que son horizontales, como vemos acá. Y lesiones que son complejas, que abarca diferentes tipos de lesiones que son longitudinales y horizontales. Dentro de estas lesiones verticales y longitudinales tenemos un nombre propio, que es la lesión en asa de balde o asa de cubo, que es cuando un fragmento que está lesionado se va desplazando hacia el centro y va provocando este desplazamiento, una lesión que aparenta un asa de balde o un asa de cubo. También decíamos que el menisco, cuando vemos su irrigación, esta va de la parte más periférica a la parte más central. Y la parte más periférica es una zona bien irrigada. Si nosotros vemos esta área, está bien irrigada, la vamos a denominar roja roja por la cantidad de sangre que presenta. Conforme nos vamos al centro, esta irrigación va a ir disminuyendo. De tal manera que esta zona le vamos a denominar roja blanca, y conforme llegamos al centro, el menisco ya tiene poca irrigación, es una zona blanca. También este esquema nos permite ver el menisco, podemos también clasificarlo como que lesión del menisco en zona roja, en zona roja blanca o en zona blanca. Y vamos a poder ver que las lesiones que asientan en la zona blanca, por la poca irrigación, tienen mala capacidad de reparación, de cicatrización, mientras que las lesiones meniscales que asientan en esta zona roja, por la buena irrigación que presentan, tienen buen poder de reparación, buen poder de cicatrización. Si yo tengo una lesión del menisco en esta zona roja, voy a poder decir que es una lesión del menisco de acuerdo a la longitud que presente, que podemos hacer un tratamiento conservador porque sabemos que por la cantidad de sangre que presenta va a poder repararse. Pero si tenemos una lesión en esta zona blanca, como tiene poca irrigación, podemos saber de antemano que su cicatrización no va a ser buena. Va a haber un problema con la cicatrización del menisco y de repente vamos a tener que hacer una extirpación de parte del menisco. Las radiografías nos permite y nos ayuda a ver si es que en la rodilla tenemos en la parte ósea signo de pinzamiento, que nos puede estar indicando que estamos ante un problema degenerativo. También vamos a poder observar si es que hay alguna lesión ósea. Muchas veces un dolor en la rodilla postraumático, no todo es que, o no podemos aseverar que es una lesión de menisco, porque puede haber también una lesión ósea, por ejemplo, una lesión del platillo tibial. Y también la radiografía nos va a permitir observar si una rodilla está en barro o está en valgo, que nos va a permitir también plantear en el futuro el tratamiento. Y el examen por excelencia que nos va a poder ayudar mucho en plantear el tratamiento es la resonancia magnética. Los meniscos los vamos a observar como triángulos negritos, como vemos acá. Estos triángulos tienen color negro y están intactos, quiere decir que son meniscos sanos. Si a un menisco en el triángulo observamos líneas blancas, quiere decir que ya hay una lesión, un desgarro del menisco. Vemos acá también un desgarro vertical y acá un desgarro horizontal.
En las tomas que son o cortes que son axiales, podemos ver los dos meniscos y podemos ver, por ejemplo, acá que hay una lesión radial, como esta. Y acá podemos ver una lesión también radial, pero de forma oblicua, que se llama pico del lobo. En un corte sagital, vemos lateralmente al menisco, vemos una lesión horizontal. Y acá tenemos un corte coronal, donde vamos a ver los dos meniscos y vemos como uno está bien y el otro tiene ya lesiones aparentemente ya degenerativas. En este plano coronal de la resonancia vemos el menisco que tiene líneas blancas, puede haber una lesión mínima, pero nos llama la atención esto. Vemos un fragmento grande del menisco que está hacia la línea media y un fragmento pequeño que está en la parte periférica. Y esto corresponde a este menisco con lesión en asa de Valde o asa de Kuhn. Este fragmento que se ha desprendido es el que está acá. Y este muro periférico que ha quedado es el que lo vemos acá. Y justamente estas lesiones en asa de Valde son las que pueden provocar bloqueo de la rodilla y dolor intenso y así llegan a la emergencia. Luego vamos a ver el tipo de tratamiento. Siempre vamos a tener un tratamiento conservador y un tratamiento quirúrgico que tiene que ver mucho con algunos aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, la edad. Un paciente joven, activo, muchas veces, de preferencia hacer un tratamiento artroscópico, un tratamiento quirúrgico, pero mayormente pues personas de edad avanzada, personas que ya no hacen mucha actividad, que ya tienen cambios degenerativos en la rodilla, muchas veces se prefiere un tratamiento conservador. Muchas veces la condición clínica del paciente no, por ejemplo, con lesiones graves que pueden ser neumológicas, neurológicas, estas comorbilidades hacen que no se pueda hacer un tratamiento quirúrgico en ellos, hay una contraindicación. Y las características de la ruptura meniscal. Le dije antes, las lesiones en zona roja, que muchas veces se puede hacer un tratamiento conservador, pero las lesiones en zona blanca generalmente son tratamientos quirúrgicos de extirpación, de resección del menisco. Y el grado de ocupación también es muy importante, personas en edad activa que necesitan deambular bastante, de preferencia un tratamiento quirúrgico. Entonces, el tratamiento conservador, ¿cuáles son las indicaciones? Muchas veces vienen pacientes a la consulta con una resonancia magnética que por alguna razón se han hecho, pero son pacientes totalmente asintomáticos. Y se observa alguna lesión del menisco, en ellos por la falta de sintomatología se hace un tratamiento conservador. Y lo mantenemos en observación en el tiempo. Y las lesiones con mínimo déficit funcional y con capacidad para la cicatrización, es decir, las lesiones que asientan en zona roja-roja, que es esta zona periférica, zona roja-roja, que hay buena irrigación. Esas lesiones, sobre todo las longitudinales, que tienen hasta 1 centímetro de longitud, se prefiere un tratamiento conservador. Las rupturas radiales, como vemos acá, menos de 5 milímetros, también se prefiere un tratamiento conservador. Y también en pacientes de edad avanzada con cambios degenerativos severos en la rodilla, donde muchas veces el menisco ya está totalmente degenerado y los dolores mayormente son por el problema artrósico. Entonces en ellos también se indica un tratamiento conservador. Dentro del tratamiento conservador indicamos los analgésicos, al inicio compresas con hielo, y luego que va mejorando el paciente ya indicamos una terapia progresiva con
donde tenemos que indicar fortalecimiento de músculos, sobre todo los músculos de los cuádriceps. Pero el tratamiento quirúrgico, entonces, ¿en quiénes está indicado? Y dentro de este tratamiento quirúrgico tenemos varias técnicas. Una técnica de reparación. ¿Qué es esto? Es una sutura. Vamos a suturar el menisco. Pero entonces, ¿por qué suturamos el menisco? Porque le decía al inicio que el menisco tiene múltiples funciones y siempre tratar de salvar al menisco. Entonces, hasta donde sea posible, se tiene que hacer una sutura del menisco vía artroscopio. El objetivo es conservar la función del menisco, pero no todas las lesiones del menisco se pueden suturar. ¿Cuáles son las indicaciones? Decíamos que las rupturas menos de 1 centímetro de estas lesiones longitudinales se hace un tratamiento conservador, pero las mayores de 1 centímetro de estas lesiones que están en zona roja o en zona roja blanca, como tienen buen poder de reparación, se tiene que hacer la sutura porque más de 1 centímetro ya comienza a haber desplazamientos, inestabilidad y esta lesión puede ir ampliándose. También las rupturas verticales, longitudinales, que como les decía, pueden provocar inestabilidad del menisco y pueden ampliarse mayormente. Hay que tratar de hacer una sutura. Dentro de estas lesiones longitudinales tenemos, les decía, la de asa de Valde, que si esta porción de asa de Valde no está degenerada, se puede hacer también la sutura. Pero los mejores resultados siempre se dan en pacientes jóvenes. Entonces, en pacientes jóvenes generalmente está indicada la sutura. Y que tienen que ser lesiones que tengan menos de 8 semanas de evolución. De todas las lesiones del menisco, solo un 10 a 15% pueden ser suturadas. Acá tenemos bajo visión artroscópica una lesión del menisco longitudinal que se va a hacer mediante instrumentación la sutura del menisco. Lo vemos acá y así se ha hecho la reparación del menisco. Eso lo van a ver en su clase de artroscopía. Pero muchas veces la lesión del menisco no es posible hacer la sutura y muchas veces esas lesiones que son inestables, son lesiones que pueden ir agravándose, pueden ir ampliándose, pueden ir lesionando más el menisco. Entonces, si no se pueden suturar, se tiene que hacer una resección, es decir, una meniscectomía parcial artroscópica. El objetivo de esta técnica de tratamiento, la meniscectomía, es eliminar de manera uniforme el tejido dañado o inestable y conservar el mayor remanente meniscal posible, sobre todo el muro periférico que está adosado a la cápsula, y que lo que queda de menisco sea capaz de asumir al menos parcialmente las funciones mecánicas. Entonces, cuando se hace una resección del menisco, cuando una sutura no es viable. Cuando la ruptura está en la zona vascular, es decir, en la zona blanca, que sabemos que no se va a reparar. Cuando son rupturas horizontales, como estas, porque esas rupturas provocan inestabilidad de este fragmento. Rupturas radiales, como vemos acá, menos de 5 milímetros, hacemos tratamiento conservador. Más de 5 milímetros, hay el peligro que se sigue extendiendo y lesionar el muro periférico. Entonces, esa te tiene que hacer una resección. Las degenerativas, las asas de cubo o asas de Valve que ya están degeneradas, meniscos con múltiples rupturas, como vemos acá, y rupturas complejas, pediculares o acoladas. Mediante artroscopio también se tiene que hacer la técnica de resección.
Entonces acá tenemos una ruptura, ¿no?, en pico del oro. Si nosotros no hacemos el tratamiento artroscópico, esta lesión, el peligro es que se siga extendiendo y llegar a complicar más el menisco. Entonces, mediante artroscopio, mediante pinzas especiales, se va extirpando esta zona que nos interesa resecar y luego pasamos a una etapa de una especie de limado para remodelar el menisco que queda. Ese es el tratamiento de meniscectomía. Pero muchas veces el menisco por alguna razón es extirpado totalmente y eso va a producir en el paciente un problema degenerativo severo. Y de alguna manera un trasplante de menisco nos puede ayudar al menos a retrasar ese deterioro progresivo. Y este trasplante meniscal que se adquiere de un banco de tejidos, se tiene que dar la forma y anclarlo a nivel del capso, a nivel del hueso, de la tibia, y de esa manera podemos tener el trasplante de menisco, que si bien es cierto no es el menisco propiamente el paciente, pero de alguna manera nuestro objetivo es que retrase el deterioro progresivo que se va a producir. Luego, dentro de la rodilla, aparte de los meniscos que están acá, también tenemos nuestros ligamentos. Cuando se produce un traumatismo de rodilla, las lesiones de ligamentos son las más frecuentes. Los ligamentos juegan un rol importante en la estabilidad de la rodilla. Siempre le digo que los ligamentos nos dan la estabilidad primaria, son nuestros estabilizadores primarios. Y por lo tanto, una ruptura nos va a llevar acá a una inestabilidad. Cada año ocurren de 4 a 10 eh, afectados por cada 1000 habitantes. Y el 66% de los casos son por accidentes deportivos. Los ligamentos de la rodilla se lesionan con frecuencia en actividades deportivas, que pueden ser por contacto, como vemos acá, o sin contacto. El mismo deportista, por un efecto de valgo brusco, se lesiona el ligamento. O por accidentes de tránsito y caídas en el lugar. ¿Qué ligamentos tenemos en la rodilla? Tenemos dos ligamentos que son extraarticulares, es decir, están por fuera de la articulación. Un ligamento lateral y un ligamento medial. Pero también tenemos dos ligamentos que están dentro de la rodilla, son intraarticulares. Como los dos se cruzan, se le llama ligamentos cruzados. Ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior. Entonces, tenemos los dos ligamentos extraarticulares. Acá tenemos el ligamento lateral. Para que se produzca una lesión de este ligamento, tiene que haber un traumatismo en la cara interna. Este traumatismo violento va a hacer que fémur y tibia se desplacen en direcciones opuestas, en sentidos opuestos. Ese traumatismo va a producir una apertura de esta zona. Esto va a ser bloqueado inicialmente por este ligamento lateral, pero de acuerdo a la magnitud de la fuerza, va a provocar al final, si esta fuerza es muy grande, una ruptura del ligamento y va a perder su efecto estabilizador. Y por el contrario, tenemos el ligamento interno, que el traumatismo tiene que ser en la cara externa, igual va a provocar este traumatismo de acuerdo a la
energía con que se produce desplazamientos en sentido contrario del fémur y la tibia, y este ligamento se va a oponer, pero va a llegar un momento que se puede romper parcialmente o romper totalmente. Y nuestros ligamentos cruzados, el ligamento cruzado anterior, que estabiliza la rodilla cuando se produce un traumatismo que va de atrás hacia adelante. Este traumatismo de atrás hacia adelante va a hacer que la pierna se desplace violentamente hacia adelante, y este efecto, este desplazamiento, es bloqueado por este ligamento cruzado anterior. Si la fuerza traumática es muy fuerte, lo va a romper, lo va a desgarrar totalmente. Y efecto contrario es cuando el traumatismo es de adelante hacia atrás. En este caso, el que se va a oponer es el ligamento cruzado posterior. Esos 4 ligamentos entonces van a estabilizar la rodilla en los diferentes sentidos. Son nuestros estabilizadores primarios, y también tenemos nuestros estabilizadores secundarios, que son la parte muscular, sobre todo los cuádriceps y los isquiotibiales. Algunas generalidades por lo que vamos a ver luego. Primero, los ligamentos, cada uno tiene un poder de cicatrización diferente. Hay ligamentos que cicatrizan, que tienen gran poder de reparación, gran poder de cicatrización, y otros ligamentos que tienen pobre poder de cicatrización. Cuando se rompe ese ligamento que no cicatriza, obviamente ya no va a servir. Entonces se tiene que plantear tratamientos diferentes para cada uno. Si tengo un ligamento que sí cicatriza, entonces puedo hacer una reparación del ligamento, suturar el ligamento y reforzarlo. Pero si sé que ese ligamento no va a cicatrizar, ya no nos va a servir. Entonces, si ya no nos va a servir, tenemos que reconstruir un nuevo ligamento con tejido del paciente o con un algo injerto que se adquiere en un banco. Segundo, que muchas veces los traumatismos no provocan lesión del ligamento en su espesor, sino la fuerza traumática hace que el ligamento traccione violentamente y produzca una fractura por abulsión, como vemos acá. Y cuando se produce esta fractura por abulsión, el ligamento igualmente va a quedar laxo, no va a cumplir con su función de estabilizador. Entonces, estas lesiones por abulsión, de todas maneras, tiene que hacerse una reducción y colocar un implante que puede ser un tornillo. Es decir, necesitan de todas maneras un tratamiento quirúrgico. Entonces empezamos con el ligamento interno. Normalmente estos ligamentos extraarticulares se denominan ligamento colateral medial y ligamento colateral lateral. Para evitar esa confusión, vamos a hablar del ligamento medial, nada más. Entonces, este ligamento medial, como ven acá, va del epicóndilo medial del fémur a la cara medial del ano. Miren su forma. Es una banda ensanchada, es como una cincha. Este ligamento tiene gran poder de cicatrización. Entonces, en estos pacientes, sabemos que si se rompe este ligamento va a cicatrizar bien. Y además está reforzado por este ligamento oblicuo posterior. Estos dos ligamentos van a reforzar, van a estabilizar la parte interna de la rodilla. Para que se produzca una lesión del ligamento interno o medial, tiene que haber un traumatismo en la cara lateral. De acuerdo a la magnitud de la fuerza, va a provocar lesiones que pueden ser mínimas, microscópicas,
pueden ser parciales o pueden ser totales. Y ahí estamos ante los esguinces de grado 1, que son microscópicos, esguince grado 2, ruptura parcial, y el esguince grado 3, que es una lesión total del ligamento, como vemos acá. ¿Cómo viene el paciente a la emergencia? Va a haber un antecedente traumático. El paciente muchas veces al momento de que se produce la lesión va a sentir ellos tienen la sensación de un chasquido que se produce. Va a haber dolor en la cara interna de la rodilla, disminución del rango de movimiento por dolor, tumefacción y equimosis en la cara interna de la rodilla. Y cuando son lesiones graves del ligamento, por ejemplo, rupturas totales, como pierde su efecto estabilizador, la pierna se va a desplazar hacia afuera, es decir, va a venir con la rodilla en valgo. ¿Qué maniobras, qué test tenemos para evaluar el ligamento interno? Acá tenemos el ligamento interno. Tenemos que simular la fuerza con que se produjo la lesión. Entonces, ¿qué hago? Cojo el miembro con la mano izquierda por encima de la rodilla para hacer un tope, y con la mano derecha cojo el tobillo y hacemos un desplazamiento de la pierna hacia afuera. Estamos provocando un valgo. Y vemos cuánto se abre esta zona donde está el ligamento. Si se apertura de 0 a 5 milímetros, el grado 1. Si se apertura de 5 a 10 milímetros, el grado 2. Y si es más de 1 centímetro y se abre totalmente, ya es una ruptura total, es decir, grado 3. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros tenemos la rodilla en extensión, los ligamentos cruzados, sobre todo el anterior, está tenso. Y al estar tenso el ligamento cruzado anterior, nosotros hacemos esta maniobra y ese ligamento cruzado anterior no nos va a permitir aperturar esta zona. Entonces, cuando nosotros hacemos la maniobra en flexión de 30 grados, cuando flexionamos la rodilla, el ligamento cruzado anterior ya es laxo, ya no está tenso. Y si acá hacemos la maniobra y es positiva, entonces estamos evaluando el ligamento. ¿Y qué pasa si estando en extensión, hacemos la maniobra y es positiva, se apertura totalmente? Es decir, entonces estamos ante una lesión tanto del ligamento medial como del ligamento cruzado anterior. Obviamente que en flexión igual. Esto se llama prueba de estrés en valgo o llamado también prueba de bostezo. Acá tenemos cómo cogemos por encima de la rodilla con una mano y con la otra cogemos a nivel del tobillo y vamos a producir un valgo. Y ahí vemos cómo se apertura totalmente, hay una lesión del ligamento interno. La radiografía nos va a servir para ver si es que hay una fractura por avulsión, como vemos acá. Podemos tomar radiografías en estrés y comparar y vemos si en una se abre más que en la otra, y porque nos puede indicar que podemos estar ante una lesión del ligamento interno. Pero la resonancia magnética es la que nos va a proporcionar la mayor información. Tenemos un plano coronal de la resonancia con nuestro ligamento medial, está bien, y acá vemos cómo está el laxo porque se ha roto totalmente. Entonces estamos ante una lesión del ligamento medial. En el esguince grado 1, que tenemos solo lesiones microscópicas,
indicamos antiinflamatorio, reposo, hielo, vendaje. En pocos días recupera su función y actividad. El esguince grado 2 y grado 3, ruptura parcial y ruptura total, decíamos que el ligamento interno tiene gran poder de cicatrización. Entonces hacemos un tratamiento conservador, siempre y cuando no haya lesión de otro ligamento. Si solo es del ligamento medial, grado 2, grado 3, hacemos tratamiento conservador. Igualmente indicamos al inicio antiinflamatorio, reposo, hielo, luego colocamos una calza de yeso o rodilleras articuladas por 4 a 6 semanas. Cuando ya hay cicatrización, comenzamos un periodo de terapia, sobre todo potenciación muscular. Un jugador de fútbol que de alto nivel como es Messi tuvo esta lesión y su tratamiento fue conservador. Entonces el tratamiento quirúrgico cuando indicamos, cuando hay lesión del ligamento medial, pero se acompaña de otros ligamentos rotos. Por ejemplo, puede tener lesión del ligamento medial, pero también hay lesión del ligamento cruzado anterior. Ahí sí el tratamiento es quirúrgico. Y como le decía al inicio, cuando se produce fracturas por avulsión, también se tiene que reducir el fragmento y colocar tornillos. Y cuando se repara el ligamento interno, entonces, como sabemos que tiene buen poder de cicatrización, hacemos la sutura del ligamento y lo reforzamos con algún tendón de la vecindad, que puede ser un tendón, por ejemplo, un isquiotibial, que hacemos que refuerce esta zona. Y por otro lado tenemos el ligamento lateral, como vemos acá, que va del cabeza peroné al epicóndilo lateral del fémur. Es totalmente diferente al anterior. Este ligamento es de tipo cordonal, es un cordón fibroso. Está reforzado en la parte lateral por este ligamento popliteo peroneo y el tendón del popliteo. Todos estos refuerzan la cara lateral de la rodilla. Este ligamento tiene pobre poder de cicatrización a comparación del ligamento medial. Tiene que haber un traumatismo en la cara interna para que se lesione el ligamento lateral. Puede ser grado 1, el esguince grado 2, el esguince grado 3 cuando hay ruptura total. El paciente viene con limitación funcional, no puede subir y bajar escaleras, hay una disminución del rango de movimiento, dolor en la cara lateral de la rodilla y cuando ya hay rupturas totales va a haber desplazamiento de la pierna hacia adentro, es decir, se va a producir un genu varo, una rodilla en varo, por lesión del ligamento lateral. Igualmente hacemos nuestros exámenes en flexión y en extensión y lo mismo que el anterior. En este caso estamos ante una prueba de estrés en varo. Estamos provocando un varo. Vamos a medir la apertura igual que el anterior en flexión y en extensión. Cuando en extensión es positivo, indica entonces lesión del ligamento lateral más lesión de los ligamentos cruzados. Y cuando es solo en flexión, ruptura del ligamento solo lateral. En la radiografía vamos a tener que buscar si es que hay lesiones avulsionales, por ejemplo, de la cabeza de peroné. También podemos hacer una radiografía en estrés. Hacemos un varo usado y comparamos cuánto se abre cada rodilla. Acá se abre más, que nos puede indicar una lesión del ligamento lateral. Y en resonancia magnética vemos el ligamento lateral y acá vemos cómo está lesionado en la parte proximal. Los lesiones, los esguinces grado 1
o grado 2, que es desgarro parcial. Cuando solo hay lesión del ligamento lateral, se puede hacer un tratamiento conservador. 4 semanas a 6 semanas inmovilizamos, puede ser con una rodilla articulada o un yeso, y luego que ya hay cicatrización, indicamos aliniza antiinflamatorio, reposo y hielo, y luego una rehabilitación funcional progresiva, tratando de potenciar sobre todo la musculatura. Cuando ya hay una ruptura total, cuando se hace un tratamiento quirúrgico, cuando ya hay una avulsión de un fragmento de la cabeza peronea, fractura por avulsión, y cuando esta lesión del ligamento colateral lateral también está asociada a otro ligamento, sobre todo el ligamento cruzado posterior, ahí se tiene que hacer ya la cirugía. Se tiene que hacer una cirugía de reconstrucción porque ese ligamento tiene bajo poder de cicatrización. No cicatriza bien. Se puede usar tejido del mismo paciente, por ejemplo, del músculo, tendón del músculo semitendinoso, o se puede adquirir al injerto de un banco de tejidos, por ejemplo, del tendón de Aquiles. Se le da la forma y mediante túneles se va a incrustar y vamos a tener nuestro nuevo ligamento lateral externo, nuestro nuevo ligamento popliteo peroneo y nuestro nuevo tendón popliteo. Es decir, vamos a reconstruir toda la parte lateral. Y por último tenemos los cruzados, un cruzado anterior y un cruzado posterior. El cruzado anterior, que va de la eminencia intercondila anterior a la cara medial del cóndilo femoral lateral. Y un cruzado posterior, que va de la eminencia intercondila posterior a la cara lateral del cóndilo medial del. De los dos, más grueso es el posterior, por eso es mucho más fuerte. El cruzado anterior, ¿cómo es que se lesiona? ¿Cuál es el mecanismo? El más importante es este de valgo y rotación externa. Casi el 70% de lesiones mediante este mecanismo. Y este mecanismo también se asocia a lesiones del menisco interno y del ligamento interno y conforman la tirada de Onono, que es la tirada terrible, la tirada desgraciada. También puede haber lesión del cruzado anterior mediante un mecanismo de varo con rotación interna, una hiperextensión, una patada al vacío, esto es lo que le pasó a un jugador de Cristal, a Yotun, por hiperextensión, o una desaceleración. Está corriendo una persona y bruscamente se para y hay un desbalance entre fémur y tibia y se puede romper el ligamento cruzado anterior. ¿Cómo llegan los pacientes a la emergencia por lesión del ligamento cruzado anterior? Va a haber un dolor profundo en la rodilla. Los pacientes van a tener también la sensación de un chasquido. E inmediatamente va a haber una tumefacción, una hemartrosis, es decir, la rodilla se llena de sangre. El paciente va a tener una sensación de inestabilidad de la rodilla, va a sentir la rodilla inestable, no va a poder soportar peso el miembro, no va a poder pararse, es decir, no va a poder deambular y va a haber un movimiento restringido. El paciente va a ser difícil que extienda el miembro. Y tenemos que hacer las pruebas para descartar la lesión del ligamento cruzado anterior. Y dentro de ellas tenemos esta prueba que es de Lachman. Cogemos el miembro en esta posición, en flexión, con una mano por encima de la rodilla y otra a nivel de la parte proximal de la pierna y hacemos movimientos hacia adelante y hacia atrás y comparamos con la otra rodilla. Ese desplazamiento, cuando se ve que es más que la otra rodilla, nos puede estar indicando que es una lesión del ligamento cruzado anterior. La prueba del cajón anterior
cogemos el miembro en flexión de rodilla y de 90 grados, cogemos con nuestros dedos pulgares a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia y realizamos movimientos hacia adelante para ver cuánto se desplaza la pierna con relación a la rodilla. Y comparamos con el lado sano. Esta es la prueba de cajón anterior para también descartar lesión del ligamento cruzado anterior. Y una prueba un poco difícil de entender es la prueba de pivot shift, que es una prueba eh, que se coge el miembro con la mano derecha a nivel del pie y tobillo y la mano izquierda a nivel de la rodilla y hacemos un movimiento de rotación interna del pie y hacemos una presión para producir un valgo y vamos llevando de la flexión a la extensión y vamos a sentir un resalto cuando se llega a la flexión. Quiere decir, cuando se produce un resalto es una prueba positiva. Acá tenemos un examen de la rodilla. La prueba de Lashman, vemos cómo se apertura bastante, nos indica que el ligamento cruzado está roto. La prueba de pivot shift, en la flexión se siente el resalto. Quiere decir que las dos pruebas positivas es una lesión del ligamento cruzado anterior. En la radiografía vamos a buscar avulsiones a nivel de las espinas tibiales que nos puede estar indicando lesión del ligamento cruzado anterior. Y hay un signo que se dice que es patognomónico de una lesión del ligamento cruzado anterior, que es una pequeña fractura a nivel de la meseta tibial. Y la resonancia magnética, como vemos acá, el ligamento cruzado anterior está íntegro y acá vemos lesionado. El ligamento cruzado anterior tiene bajo poder de cicatrización. Cuando se rompe el ligamento cruzado anterior, ya no nos va a servir. Entonces, tenemos que ver a qué pacientes hacemos un tratamiento conservador y a qué pacientes un tratamiento quirúrgico. El tratamiento conservador, es decir, no realizamos cirugías, está indicado en pacientes con comorbilidades, enfermedades graves, pulmonares, neurológicas, cardiológicas, pacientes con baja demanda funcional, pacientes de edad avanzada que no realizan mucha actividad. A esos pacientes tenemos que decirle que tienen que aceptar que hay ciertas cosas que no lo van a hacer. Por ejemplo, evitar saltos, le decimos que tiene que evitar girar bruscamente a nivel de la rodilla. Y tenemos que potenciar los músculos isquiotibiales. Los músculos isquiotibiales son los que traen la pierna hacia atrás. Entonces estos músculos tenemos que fortalecerlos. Entonces una rehabilitación de fortalecimiento de los músculos, sobre todo los isquiotibiales. Pero sí el tratamiento quirúrgico está indicado en jóvenes deportistas activos, cuando hay lesiones asociadas, por ejemplo, lesiones de otro ligamento, lesiones de menisco, y cuando se ha hecho un tratamiento conservador, pero ha quedado con mucha inestabilidad funcional. Como este ligamento ya no nos sirve, tenemos que hacer una cirugía de reconstrucción. Tenemos que idear un nuevo ligamento para el paciente, que puede ser de su mismo tejido o de un halo injerto. Del mismo tejido del paciente podemos, de los tendones de los isquiotibiales, por ejemplo, el semimembranoso, semitendinoso, estos tendones tenemos que obtenerlos mediante una cirugía inicial y prepararlos. Pero también podemos tener otro tipo de injerto, que es a base de hueso, tendón, hueso. Y eso lo vamos a ver ahora.
Vemos acá una incisión a nivel de la rótula y del tendón rotuliano. Acá está la tibia. Y se hace una osteotomía, una parte de la rótula, el tendón rotuliano y un fragmento de la tibia. Entonces vamos a tener hueso, tendón, hueso. Y este va a ser nuestro injerto que se va a incrustar mediante túneles, ¿no? Y va a ser eh, estabilizado mediante tornillos y este va a ser nuestro nuevo ligamento cruzado anterior. Y el ligamento cruzado posterior generalmente se lesiona por un traumatismo directo sobre la cara anterior de la rodilla y de la pierna. En ese tipo de traumatismo, la pierna se desplaza hacia atrás y rompe el ligamento cruzado posterior. Generalmente este tipo de lesión viene asociado a otros ligamentos. Y muchas veces puede haber también lesiones aisladas cuando se produce un mecanismo de hiperflexión, por ejemplo en actividades deportivas. El ligamento cruzado posterior es muy raro, pero puede haber lesiones aisladas, es decir, solo del ligamento cruzado posterior. Y muchas veces estos pacientes que tienen solo lesión del ligamento cruzado posterior, a veces son asintomáticos, a veces tienen dolores mínimos, camina casi normal, el rango de movimiento es casi completo. Pero, como le digo, mayormente viene asociada a lesiones de otros ligamentos. Por ejemplo, el ligamento lateral. Entonces ahí sí encontramos tumefacción, el dolor es mucho más intenso, hay inestabilidad, rango de movimiento limitado y dificultad para movilizarse. Y en el ligamento cruzado posterior, para su diagnóstico de ruptura, hacemos la prueba de cajón posterior. Teníamos que el cajón anterior era para el ligamento cruzado anterior, llevamos la pierna hacia adelante, y para el ligamento cruzado posterior llevamos la pierna hacia atrás, para ver si hay un declive de la pierna, un desplazamiento de la pierna comparado con la rodilla sana. Esta es la prueba del cajón posterior. Acá tenemos cómo se desplaza la pierna hacia atrás. Hay una lesión del ligamento cruzado posterior. Solicitamos nuestras radiografías. Nos interesa ver si es que hay una lesión por abulsión, un fragmento óseo, como vemos acá. Porque estos fragmentos tenemos que reducirlo y colocar un implante. Y la resonancia magnética, como vemos acá, el ligamento cruzado posterior, y acá vemos que está totalmente roto. Tratamiento conservador para las lesiones aisladas del ligamento cruzado posterior. Igualmente, pacientes con baja demanda funcional se inmoviliza mediante una calza de yeso por 2 a 4 semanas. Luego que ya haya cicatrización, se pasa a un programa de terapia para potenciar los músculos, sobre todo el cuádriceps. Este es el músculo importante que se debe potenciar cuando hay lesión del ligamento cruzado posterior. Y el tratamiento quirúrgico, sobre todo en pacientes con gran demanda física, atletas, por ejemplo, cuando hay abulsión ósea, les decía que fractura por abulsión, siempre se tiene que reducir y colocar un implante como un tornillo. Cuando viene con otros ligamentos lesionados, se tiene que hacer tratamiento quirúrgico. Y muchas veces se hace un tratamiento conservador y el paciente queda con mucha inestabilidad. También ahí se tiene que hacer un tratamiento quirúrgico y en este caso se tiene que hacer una reconstrucción mediante autoinjertos del mismo paciente, del tendón rotuliano, de los tendones del semitendinoso, semimembranoso, o con aloinjertos adquirir de un banco de tejidos, por ejemplo, el tendón de Aquiles, y eso lo preparamos
y mediante túneles lo anclamos tanto en la tibia como en el fémur. Pasa nuestro nuevo ligamento cruzado posterior. Pero mayormente los pacientes llegan con múltiples lesiones del ligamento. Por ejemplo, acá tenemos lesión del ligamento cruzado anterior, Lashman positivo, Pivot positivo, el resalto de Pivot, cajón anterior positivo. Todo esto nos indica lesión del ligamento cruzado anterior y lesión bostezo interno positivo, se apertura más de un centímetro. Es decir, lesión del ligamento interno. Es decir, que muchas veces la mayoría de pacientes llegan a la emergencia con múltiples lesiones del ligamento y generalmente los tratamientos son quirúrgicos. No sé si tuvieran alguna pregunta. Bueno, si no hay pregunta, entonces nos vemos la siguiente teoría. Gracias por su atención.